Buenas tardes, buenos días a nuestra audiencia latinoamericana. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos todos a los diálogos del Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, que retomamos después de este parón veraniego, en el caso español, de vacaciones de agosto y con el inicio del curso académico ahora en septiembre. Soy Rubén Garrido, soy el director del Instituto y profesor de Economía Aplicada. Como saben muchos de los que nos siguen, el Instituto tiene como objeto principal dar soporte a las actividades de investigación que hacen nuestros grupos de investigación en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito también multidisciplinar en las ciencias sociales. De alguna manera quiere con sus actividades mejorar también el trabajo de los jóvenes investigadores y de los doctorandos, pero también tiene una clara vocación por transferir ese conocimiento que se realiza dentro de las aulas o en la academia al público en general, a un público informado que está preocupado por algunos de las tendencias más importantes de nuestro tiempo. Y sin duda, el tema que nos ocupa hoy, la longevidad, el título del seminario o del diálogo de hoy, ¿estamos preparados para una sociedad más longeva? Está entroncado en estas tendencias que digo y realmente yo creo que es un debate que tiene muchas aristas y muchos ámbitos. Quizá en algunas economías o en algunas sociedades como la española se ha enfocado mucho al ámbito de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, pero tiene muchas aristas y muchas caras y hoy vamos a dialogar sobre eso con uno de los mayores expertos, si se me permite, del ámbito latinoamericano y en español de estos temas, con el profesor José Antonio Erce, un riojano eh, que lleva vinculado a la economía desde hace tiempo, doctor en economía por la Universidad Complutense, Master of Arts por la Universidad de Essex en el Reino Unido y que se preocupa por estos temas, como digo, desde hace mucho tiempo, con publicaciones muy numerosas sobre aspectos de muy diverso tipo, pero especialmente sobre pensiones. Es un gran estudioso, ha sido más de 30 años profesor de economía de la Universidad Complutense, también ha trabajado en el cuerpo de titulados de la Comisión Europea, ha dirigido uno de los institutos de investigación más prestigiosos en España, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, ha sido director del área de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales, Senior Advisor también de la consultora hasta 2019 y profesor de su Escuela de Finanzas, ¿no? En la actualidad dirige LORIS, Longevity and Retirement Income Solutions, es presidente del Consejo de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, forma parte de diversos foros, como el Instituto Santa Lucía de Ahorro y Pensiones, y es vicepresidente segundo de la Fundación Villa de Pedraza. El profesor Erce, además, no solo es un gran estudioso, sino que es como lo podrán comprobar, es un magnífico divulgador, muy preocupado por trasladar también lo que sus estudios y sus investigaciones concluyen a la opinión pública. Y prueba de ello, por ejemplo, es una de sus últimas publicaciones del 2018, A Vuelta con las Pensiones, en la editorial Versus, donde tenía como subtítulo Reflexiones, ideas y ocurrencias. Yo creo que tenemos al mejor invitado hoy para reflexionar, para mostrar ideas y para ver qué se nos ocurre para encarar esta quizá megatendencia que está oculta. Hablamos mucho de digitalización y de industria 4.0 y esta es otra de las tendencias más disruptivas que van a encarar las sociedades en la actualidad. El profesor Erce expondrá durante un tiempo de una media hora y los asistentes podemos interactuar con él utilizando el botón de preguntas que hay debajo de sus pantallas en Zoom. Yo intentaré recogerlas y trasladárselas al invitado para establecer un diálogo posterior a su primera intervención. La idea es que este espacio digamos, tenga una duración de una hora, que sea lo más dinámico posible y, por tanto, para cumplir eso, yo quiero callarme ya, no consumir más tiempo y agradecer mucho a José Antonio Erce por su siempre disponibilidad para cuando le pedimos cualquier cosa desde el instituto, por su amistad también, tanto mía personal como muchos de los miembros
del instituto que tenemos con él de muchos años, y sobre todo porque siendo una persona con tantos compromisos y siempre tan ocupada, siempre nos busca un hueco como el de hoy para poder disfrutar de su sabiduría y de su buena comunicación. Así que, José Antonio, tienes la palabra y muchas gracias. Pues, querido Rubén, queridas amigas y amigos de la audiencia, muy buenas tardes. Y especial gratitud, Rubén, a ti, a la Universidad de Alcalá de Henares, al taller de diálogos del IDAES, que me da esta oportunidad. Es un placer estar en un ámbito internacional latinoamericano por más señas y poder dirigirme a todos vosotros, os voy a tutear, y a vosotras, con un tema para mí apasionante, espero que también para vosotros. Veo una asistencia masiva y os la agradezco, y vamos a entrar en materia directamente, pues compartiendo una presentación que voy a lanzar en estos momentos. Yo creo que ya la estáis viendo. Sí. Allí va, ¿no? Bien, es muy breve y no quisiera estar hablando más de 20 o 25 minutos para poder dar una oportunidad a un diálogo amplio, a un debate sobre cuestiones muy variadas que voy a tocar. Es verdad, como lo decía Rubén, yo me he especializado ya desde hace muchos años en temas de pensiones y longevidad, pero en el análisis de la longevidad, que es un fenómeno de primerísima magnitud, que está pasando bastante desapercibido en general, salvo en un plano más bien anecdótico, da de sí como para hablar de muchísimas cosas. Porque una sociedad más longeva, como dice el título, es una sociedad de individuos más longevos. Clamamos al cielo porque ha caído la natalidad. Y luego desarrollaré este punto. Pero no nos damos cuenta de que los años de más que nos regala la vida cada década, años de más cada década, podrían llegar a representar un mini baby boom si solo nos atenemos al aspecto cuantitativo. ¿Qué número de años personas conlleva un mini baby boom? Cientos de miles de nacidos, o no, de nacimientos, o docenas de miles de nacimientos, depende del tamaño del país. ¿Qué aspecto cuantitativo es ese? ¿Cómo compara eso con el hecho de que millones de personas vivan 2 años y medio más cada década? ¿Cuántos años personas representan? Os reto a hacer el cálculo, que es muy sencillo, os sorprenderéis. A partir de esta simple idea, quiero desarrollar una serie de contenidos, ¿no? Quiero hablar, en primer lugar, del avance de la longevidad. Y veis que sitúo ahí entre paréntesis algo que para mí sigue siendo extraordinario, el portentoso avance de la longevidad. Alguien dirá, pero bueno, señor Erce, la esperanza de vida aumenta incluso regularmente, no más que en el pasado, en un cierto pasado, pero quiero plantearles un escenario, más que un escenario, sí, un escenario retrospectivo, ¿no?, de cómo ha evolucionado la longevidad, pásmense, desde el Paleolítico tardío. Se van a sorprender, van a ver lo que son aceleraciones de la longevidad y comparado con esas aceleraciones probablemente la situación presente sea palidezca incluso, pero hay algo nuevo en la situación presente, en la longevidad actual, que nunca había sucedido. Y esto es lo que me llevará a darle a la longevidad actual una relevancia extraordinaria, ¿no? Por eso sigo pensando que el avance de la longevidad es portentoso y va a ser espectacular. Claro, esta es una de las tendencias que marcan el futuro. La otra se la pueden imaginar, la digitalización, pero yo creo que tampoco estamos caracterizando bien la digitalización como tal gran tendencia de fondo, ¿no? En definitiva, la pregunta que nos motiva esta tarde es si estamos preparados como sociedad y naturalmente como individuos. No soy muy amigo de las conclusiones, pero sí que les voy a tratar de sorprender con una conclusión muy, muy rápida, muy extractada,
que, bueno, a partir de ahí pueden tirarme piedras, ¿no? Pero vamos a empezar. Miren, esto es lo que ha sucedido con las fuentes dispersas de las que podemos echar mano, excepto para los últimos periodos, ¿no? Esto es lo que ha sucedido, es la conventional wisdom y el common understanding de la evolución de la longevidad desde que el registro fósil nos informó de estos fenómenos. Hay gente que, aunque no se lo crean, se ha pasado la vida estudiando el registro fósil, justamente tratando de identificar esta métrica, ¿no? Bueno, el Paleolítico tardío, estamos hablando de 30.000 años antes de Cristo. En el Paleolítico tardío, durante el Mesolítico, durante el Neolítico temprano, en el Neolítico tardío, la esperanza de vida describió una lenta pero progresiva, si nos atenemos a la evidencia que tenemos. Bueno, les pasaré más adelante esta referencia, porque no la cito aquí, para que vean en qué me baso, claro, no lo he investigado yo, obviamente. Un lento pero gradual declive. La esperanza de vida, que apenas superaba los 30 años o los 32 años, hace 30.000, 20.000, 10.000 años, y cayó en el Neolítico. Caramba, en el Neolítico se domesticaron las plantas y los animales, pero nacieron los excedentes, nacieron las agrupaciones humanas de mayor tamaño y la lucha por el excedente y por el control social, no solo por el excedente, en asentamientos que incluían a varias familias, pequeñas tribus, la lucha por el control social se recrudeció. Cosa que antes, en el Neolítico, pues realmente no tenían tiempo, por así decirlo, ¿no? Tonterías las mínimas, que vendría a decir el sabio de la época, ¿no? Bueno, pues esto podrá parecer anecdótico, pero es la dieta menos rica que la de los paleolíticos, la dieta neolítica, y la lucha por el excedente y el control social diezmaron, por así decirlo, a las poblaciones y, bueno, la esperanza de vida disminuyó. Bueno, a partir de entonces las fuentes son muy diversas, pero nos encontramos con que hasta mediados del siglo XIX, consolidada la revolución industrial, que se inició un siglo antes, no asistimos a un verdadero despegue de la esperanza de vida. Pero fíjense que a mediados del siglo XIX, en Europa, los datos de que disponemos, ya bastante más fehacientes, porque hay registros de población que empiezan a ser muy ricos, nos dicen que la esperanza de vida a mediados del siglo XIX superaba escasamente los 35 años. En Europa, en 1900, superaba escasamente los 40 años. En la mayor parte de los países avanzados, en España desde luego, que no era un país muy avanzado para la época, la esperanza de vida en 1900 no llegaba a los 40 años. En la Europa de 1913 ya superábamos los 45 o 46 años. En 1950 la esperanza de vida superaba los 60 o 65 años. Los 70 años en Europa en el 73, 90, 2000. Esta línea, por cierto, es la edad de jubilación. Los sistemas de seguridad social se inventaron en Alemania, la de von Bismarck, en las últimas décadas del siglo XIX, ¿no? La edad de jubilación empezó siendo de 70 años. Se decía que porque von Bismarck o el Kaiser Guillermo tenían esa edad. Mentira, ninguna de estas dos cosas es así. Von Bismarck la superaba y el Kaiser Guillermo, el recién instaurado Kaiser, hijo a su vez de otro Guillermo, pues no llegaba a los 50 años, ¿no? Pero enseguida, alrededor de 1900, la edad de jubilación se situó en los 65 años. Y no se ha movido un ápice, mientras la esperanza de vida más que se ha duplicado en todo este periodo. Esperanza de vida al nacer, porque a los 65 años, la esperanza de vida en 1900 en España era de 9 años, unisex, siempre, claro. Y hoy, a los 65 años, la esperanza de vida supera los 21 años. Se ha más que duplicado la vida restante a los 65 años. Bueno, esta
Esta transparencia es fascinante, ¿no? Este gráfico nos habla de una aceleración sin precedentes. ¿Qué pasó? Pues las sociedades empezaron a saber convivir con el progreso. La cuestión social era candente, lacerante además, el estado de miseria de las clases trabajadoras y populares, ¿no? Pero empezaron a introducirse medidas de salud pública. Las comadronas empezaron a lavarse las manos cuando daban a luz y eso hizo que cayese en picado, lavarse las manos, cayese en picado la horrenda mortandad infantil que nos acompañó pues hasta bien iniciado el siglo XX, ¿no? Pequeños cambios en los sistemas colectivos de higiene, no de salud, que también y que vinieron posteriormente, pero de higiene, llevaron a enormes cambios en las pantallas. ¿Va a volver a repetirse esto? No. No, ya hemos agotado toda la mortandad infantil, el margen para reducir la mortandad infantil. El margen lo tenemos en las edades más avanzadas, pero sí se van a repetir eventos de naturaleza sanitaria, introducción de nuevas terapias, de nuevos medicamentos que van a tener efectos similares a los que la higienización, la introducción de procedimientos de salud pública a finales del 19, principios del 20, tuvieron en su momento. Veamos esto otro. Aquí tienen ustedes la curva, son tablas de mortalidad de diversos años, son las tablas de mortalidad históricas del Instituto Nacional de Estadística Español. Esta es la línea de supervivencia de una generación sintética o hipotética de 100.000 individuos en 1900. Las generaciones sintéticas no son, o cohortes sintéticas no son cohortes verdaderas, no son una cohorte que observamos sus efectivos en su año cero de vida y la vamos siguiendo hasta que desaparece el último de sus efectivos. No tenemos esa información en la mayor parte de los países. Esa metodología no podemos utilizarla para construir tablas de mortalidad porque no tenemos los datos, pero se conoce como la metodología de cohortes, el método de cohorte para el cálculo de tablas de mortalidad. Utilizamos, en cambio, el método de periodo. Cogemos la distribución por edades de la población en el año 2020, por ejemplo, cogemos la distribución por edades, todo transversal, ¿no? De sección cruzada, la distribución por edades de los fallecimientos y construimos todos los momentos de una tabla de mortalidad, uno de los cuales es la probabilidad de supervivencia o la esperanza de vida, ¿no? Esto es lo que se conoce como el método de periodo. Bueno, pues bien, el método de periodo infraestima la verdadera esperanza de vida, la verdadera probabilidad de supervivencia en entre un 15 y un 30% en según qué países, por los pocos experimentos que se están haciendo ya en los últimos años, con la metodología de cohorte. Infraestima aquellos negocios basados en la esperanza de vida, negocios o compactos sociales basados en la esperanza de vida, no saben realmente a lo que se enfrentan. Pero vean esto, 100.000 individuos en 1900 se reducían a poco más de 60.000 antes de cumplir los 5 años de edad. Una mortandad infantil horrenda. Y luego ya la cohorte iba desapareciendo conforme una función matemática bien establecida. Bueno, llegar a los 90 años era extraordinario. Estas líneas, la horizontal y la vertical, significan mucho. Se cortan justamente en ese punto, que coincide con los 65 años. La lectura, pues en la ordenada en esta abscisa, nos dice que más o menos esto es 26.000 y pico. Luego veremos qué significa. A los 65 años llegaban 26.000 de cada 100.000. O sea, un sistema de pensiones en 1900 solo tenía que ocuparse de 26 de cada 100 personas nacidas. 26 de cada 100. Esto es más difícil de interpretar, ¿vale? La línea vertical, y lo veremos luego unos números. Pero fíjense que en 2017, ¿vale? A los 65 años ya sobrevivían más del 90%. No el 26, sino más del 90%. La mortandad infantil ha desaparecido. Esto realmente es una compresión brutal de la mortalidad hasta edades muy avanzadas. La compresión total de la mortalidad sería llevar la línea roja manteniéndola en los 100.000, arriba, ¿hasta qué edad? Hasta los 120.
Ya tenemos muchas personas que pasan de los 100 y que pasan de los 110 años, que pasan de los 115. Tenemos un caso de Jan Kalman, que en 1997, creo que fue, falleció con 127 años. Hay la idea extendida de que la duración máxima de la vida humana, y aquello debió ser un accidente paradójico, ¿no? La extensión máxima de la vida humana es de 120 años. Cada vez hay menos científicos que defiendan esta tesis. Y solo las defienden los que más bien miran al pasado, ¿no? Comprimir la mortalidad supone llevar esta línea roja hasta esta esquina y, por lo tanto, eliminar la muerte antes de los 120 años. Si esto sucediera, y llevará mucho tiempo conseguir esto, si esto sucede, ganaríamos todo este espacio que tenemos aquí. Este espacio es similar al espacio que para una generación normalizada, una cohorte normalizada, hemos ganado en 120 años de trayectoria de la esperanza de vida. Veamos los números que hay detrás de esto. Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la gran edad hoy? Estamos hablando siempre de la primera, la segunda, la tercera edad. Yo ya no sé cuáles son la primera y la segunda. Sigo escuchando hablar de la tercera edad, expresión que a mí no me gusta nada, porque veo que sigue anclada en los 65 años. La gran edad son los 65 años desde hace casi un siglo o más. Pero veamos a ver lo que pasaba en 1900 a los 65 años. ¿Vale? Edad a la que sobrevive el 26,18% de una generación. 1900 los 65 años. Hoy, para encontrar la edad a la que sobrevive el 26,18% de una generación, tenemos que irnos a los 89 años en hombres, a los 93 en mujeres, a una media de los 91. Hoy, con esta métrica del porcentaje de supervivientes de una generación normalizada o sintética, tendríamos que admitir que si en 1900 la gran edad era de 65 años, hoy la gran edad equivalente a los 65 de 1900 es de 91 años. Si hay periodistas en la sala, les pediré que no me atribuyan que yo estoy diciendo que la edad de jubilación, que en 1900 era de 65 años, debería trasladarse a los 91 hoy. No, no estoy diciendo eso, ni se me ocurre. Solo por si ustedes lo ligan, que no me lo atribuyan. Pero lo cierto es que, ¿cómo vamos a llamar a los 91 años hoy con esta métrica? ¿La quinta edad, la sexta, la séptima y luego vendrá una octava y una novena? No, hay una gran edad que va moviéndose, que es dinámica, porque hoy a los 91 años se está más o menos igual que a los 65 años en 1900. Bueno, esto puede parecer una fantasía. Vamos a una métrica más estricta. Esperanza de vida a los 65 años en 1900. Era de 9,1 años. No tenemos el detalle por género, ¿no? Bueno, en 2017 los 9,1 años restaban a los 79, no a los 65, a los 79 para los hombres y a los 82 para las mujeres. Luego, si esta fuese la métrica, hoy la gran edad equivalente a los 65 años de 1900 sería de 81. Bueno, la gran edad hoy debe estar en algo entre los 81 y los 91 años. Desde luego, no en los 65. Algunos de ustedes puede que tengan 65 años. Seguro que muchos, la mayoría tienen menos. Yo tengo 70. Yo me encuentro mucho mejor que mi abuelo, solo 2 generaciones, que mi abuelo a los 65. Y bastante mejor que mi padre a esa misma edad, los 65. Es que entre la cohorte de mi abuelo y la de mi padre, median una ganancia de 10 o 12 años de vida. 10 o 12 años de vida al nacer. Y entre la cohorte de mi padre y la mía, median una ganancia de 7 u 8 años de vida, de esperanza de vida al nacer. La vida añadida aumenta en 4 horas cada 24. 4 horas cada 24. Si la longevidad hiciese ruido, no podríamos dormir. No les digo nada si doliese. No podríamos dormir, nos despertaríamos llorando. Los adolescentes sufren lo que se conoce como growth pains,
dolores del crecimiento. Claro, los adolescentes se despiertan llorando, o los preadolescentes, los niños de 12, 13 años, se despiertan llorando porque les duelen las articulaciones, y eso es que están creciendo. El mero crecimiento de los cartílagos, de sus articulaciones, les hace sufrir. Poco, no mucho, una pastillita y se acabó. Pero eso es lo que pasa cuando algo en tu organismo adquiere proporciones mayores. Si la esperanza de vida hiciera ruido o doliese, no podríamos dormir. Dicho esto, ¿qué tenemos por delante? Tenemos un fenómeno extraordinario, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? de crecimiento de la esperanza de vida al nacer y a cualquier edad. A los 0 años, el aumento de la esperanza de vida es de unas 6 o 7 horas cada 24, a los 0 años. Y a los 100 años o 90, el aumento de la esperanza de vida, que todavía se da a todas las edades, es de 0,12 o 0,15 horas por cada 24. Bueno, pues esto es algo que no podemos tirar por la borda. Eso sí, la borda de un crucero, porque ¿qué hacemos con esas ganancias de vida? Si la edad de jubilación sigue estando estancada en los 65 años, cuesta muchísimo removerla. Bueno, fíjense, he puesto aquí las dos grandes tendencias del futuro. Rubén aludía a ellas, ¿no?, en la presentación. Todos hablamos de la digitalización como una gran tendencia de fondo. Ahora vendré, pero ya pueden ir viendo ahí algunas cosas, ¿no? Pero quiero enfatizar sobre todo que la longevidad, a pesar de que parece que ha perdido ritmo, es algo nuevo. ¿Por qué es algo nuevo? Porque están los aspectos perceptivos. Esto, Las edades del hombre, Rubén lo conoce, es una saga extraordinaria de exhibición del patrimonio monumental, cultural y artístico de las diócesis españolas. Se celebra desde hace muchos años en zonas y en catedrales muy renombradas de nuestro país, y es un evento de primerísima magnitud, ¿no? Se ha interrumpido con la COVID, pero se ha recuperado. Este mismo año se celebra, no sé si en Alcampo o en una ciudad castellana, en la catedral de una gran ciudad castellana. Bueno, pues Las edades del hombre es un título tomado prestado porque en realidad se trata del hombre y de la mujer, y se trata de la percepción social de la edad. Hay un lío descomunal, seguimos refiriéndonos a la tercera o la cuarta edad sin saber muy bien qué conlleva eso. Resulta que hay gente que te dice: a tu edad no deberías hacer esto. Bueno, pero si esto es lo mismo que le decían a mi abuelo a la misma edad. ¿Qué pasa si yo supero a mi abuelo en 15 o 16 años adicionales de esperanza de vida? ¿De qué edad estamos hablando, no? Hay una edad social, hay una edad biológica. El DNI miente, ¿no? El Documento Nacional de Identidad cada día refleja menos la verdadera edad mental y la verdadera edad física de los individuos, ¿no? El vigor natural y mental, físico y mental de los seres humanos está preservándose de manera espectacular, ¿no? Todo aquello que nos lleva a la muerte se está concentrando en menos años y además se está desplazando con la esperanza de vida. No es verdad que el envejecimiento, como vulgarmente se le llama a la longevidad, no me gusta esa palabra, le llamo la palabra que empieza por E, no es verdad que el envejecimiento vaya a aumentar los gastos sanitarios. No, porque el verdadero gasto sanitario sucede cuando eres muy pequeño, en el caso de las mujeres, a la edad en la que empiezan a concebir y a dar a luz a sus hijos. Todo el periodo de gestación requiere cuidados adicionales, pero solo para las mujeres, y luego ya el gasto sanitario vuelve a aumentar cuando nos vamos haciendo mayores y efectivamente nos sucede todo aquello que nos lleva a la muerte. Pero es que eso puede ser un día o 10 años. En media suelen ser 2 años, pero es que está reduciéndose ese periodo en el que sucede todo aquello que nos lleva a la muerte, y además se está desplazando con la esperanza de vida, de manera que los gastos que acarrea ese periodo, siguen siendo básicamente los mismos por individuo, y el gasto sanitario no aumenta por el envejecimiento, porque el hecho de que vivamos más no nos lleva a cada uno de nosotros a gastar más. Significa que hay más gente que vive más y por lo tanto
los que hubieran tenido que fallecer antes, cuando la longevidad era más baja, fallecen mucho más tarde y como que se agolpan, ¿no? Pero no es un aumento propiamente dicho del gasto sanitario debido al envejecimiento, sino a otro tipo de factores, ¿no? Bueno, yo creo que es muy difícil saber cuál es la edad que una persona tiene si no entramos en un análisis muy, muy pormenorizado. Y caracterizar una edad determinada para todo el mundo, across the board, como pues necesitada de una intervención o no, pues es un error, de manera que todo tiene que ir a elementos más o actuaciones más personalizadas, ¿no? Y luego está la propia gestión social de la edad. La edad en general, seguro que habéis oído hablar todos de la discriminación etaria o edadismo. Es tampoco un vocablo muy afortunado, en mi opinión, pero bien, se utiliza y describe correctamente de lo que se trata. Discriminación etaria, pero es que discriminación tanto positiva como negativa, ¿no? Obviamente es discriminación negativa juzgar a la capacidad de un trabajador o una trabajadora por la edad que tengan, salvo en indicadores muy básicos. Obviamente, un trabajador o trabajadora de 25 años no puede tener tanta experiencia como un trabajador medio de 70 años o de 55 años. Eso es obvio. Nadie discriminaría si prejuzgase que un trabajador muy joven no tiene mucha experiencia. Tendrá otras cosas, probablemente mucho más valiosas que un trabajador bastante más veterano, ¿no? O una trabajadora bastante más veterana. Esto está claro, o sea que no vamos a llamar discriminación a cualquier cosa, lo mismo que tampoco debemos llamar pues depresión postvacacional a cualquier tontería, ese tipo de tobillo el lunes justo después de volver de vacaciones y ya estás en una depresión. Eso es en fin, tonterías las justas que debían de decir los habitantes del Paleolítico cuando alguien les incomodaba mientras estaban cazando, ¿no? No, hay verdadera discriminación negativa cuando se le niega una oportunidad de trabajo a un trabajador o trabajadora de 50 años, sin considerar otros méritos, que los tendrá, sin duda. Hay discriminación etaria, en este caso positiva, cuando se nos regala a los mayores de 60 el pase del autobús municipal. No veo por qué. No veo por qué. Solo porque tenemos 65 o 70 años se nos va a regalar la movilidad. Pero si es que hay jóvenes que no se la pueden permitir y necesitan ir a trabajar todos los días. ¿Por qué no se les regala a esos jóvenes? O trabajadores en edad media. Y se nos regala a jubilados o no, a personas de 70 años, solo porque se prejuzga que porque tenemos esta edad ya no tenemos recursos. Pues resulta que la pobreza, desde luego, en España está bastante menos extendida entre los pensionistas que entre los trabajadores jóvenes. Y me parece una discriminación inaceptable, es verdad que positiva, pero inaceptable el que se realicen estas prácticas, ¿no? Y luego el talento senior o la lucha por el trabajo, pero desde un punto de vista no como el que me refería antes, que cuando tienes 50 años y vas a voy a llamarle jefe de personal, no director de recursos humanos, porque seguramente actuaría de otra forma, pero uno de esos jefes de personal convencionales, resulta que apareces con un currículum donde dice 50 años, es que ya ni lo miran. Bueno, pues no, me refiero aquí por aquello que se dice, y está escrito en los preámbulos de muchas leyes, de que conviene facilitar que los mayores, los trabajadores mayores, se vayan del mercado de trabajo, incluso regalándoles un bonus de jubilación o lo que sea, para que dejen paso a los jóvenes. Eso es una falsedad. Es posible que haya economías en las que el trabajo que hace un joven pueda hacerlo un mayor y viceversa. Pero esas economías no son buenas economías, no son productivas. Esos trabajos consisten en regar plantas con una manguera a pie de planta, ¿no? Y eso lo puede hacer cualquiera, hasta un niño, y puede que mejor. Pero las economías no prosperan a base de trabajos de este tipo. Las economías prosperan con trabajos avanzados, diversificados, en donde los mayores acumulan capital humano y experiencia, aunque no estén tan al día de muchas cosas, y los jóvenes están al día de muchas cosas. Ya me gustaría a mí hacer lo que saben hacer muchos de ustedes. Ya me gustaría. Pero también seguro que les gustaría a algunos de ustedes saber hacer lo que hago yo, de manera que no nos vamos a hacer daño, ¿no? Como dice el chiste del dentista. Vamos a convivir porque nuestras cualificaciones son complementarias. Y más vale que lo veamos así, porque si no estancaremos la productividad de nuestra economía, desataremos falsos debates e incluso los plasmaremos en los preámbulos de las leyes.
En España hay alguna ley en cuyo preámbulo se dice, por aquello de favorecer el relevo generacional, vamos a sacar a los mayores del mercado de trabajo, obligándoles a jubilarse a una edad determinada. La jubilación, amigos y amigas, es un derecho, no es una obligación. Y la jubilación forzosa que subsiste en muchos regímenes y en muchos países es una aberración inaceptable. Hay de aquellos países que necesiten recurrir a la jubilación forzosa de los mayores solo para hacer hueco laboral a los jóvenes. Hay de aquellos países. Y luego está todo este conjunto de elementos que nos obligan a mirar la longevidad como algo extraordinario y muy nuevo, a pesar de que las ganancias de vida, que ahora hablaré de ello, no sean, digamos, tan espectaculares como en el tránsito de 1850 a 1950. No, no lo van a volver a ser tan espectaculares, porque ya no basta con lavarnos las manos, ya nos lavamos. A lo mejor ahora el problema es comer mejor y no comida basura y cosas de ese tipo, ¿no? Pero la longevidad hoy empieza a percibirse como algo que ha sobrepasado todos los niveles que hacen sostenibles muchas de nuestras prácticas convencionales. Eso es lo nuevo, que empezamos a darnos cuenta, porque hasta ahora no nos hemos dado cuenta de que estábamos tirando horas de vida por la borda de un crucero, eso sí, porque nos jubilábamos lo antes posible para poder hacer ¿qué? Disfrutar de muchos más años que nuestros padres de un periodo en el que no traemos pan, sino que lo demandamos. Y no puede ser que los periodos de actividad laboral sean cada vez más cortos y los periodos de inactividad laboral sean cada vez más largos. Nosotros, si cotizamos lo mismo que nuestros padres, no podemos pretender cobrar la misma pensión, por la sencilla razón de que a nuestros padres y a nosotros nos separan 8 años más de vida, en nuestro caso, que hay que financiar y que no se puede financiar con carreras más cortas que las de nuestros padres o con las mismas cotizaciones que las de nuestros padres. Esto es lo que no queremos entender. Esto es lo que ha estancado el debate de la longevidad durante muchos lustros. Esto es lo que está estallando ahora mismo como un volcán debajo de la superficie del océano, ¿no? Está empezando a ser visible el hecho de que está sobrepasando la longevidad unos límites que no van a detenerse estos procesos y que esos límites van a quedar destrozados sin que tengamos la preparación necesaria. Y además de todo esto, por si fuera poco, tenemos la era digital. Miren, hay gente que está llamando a esto la sexta o la séptima revolución industrial. Es una tontería. Rifkin es muy aficionado a ponerle ordinales, ¿no? a las revoluciones industriales. Pues no, solo ha habido 3 grandes revoluciones en la historia de la humanidad. Que realmente seamos conscientes de ello, ¿no? O por lo menos desde el neolítico, la propia revolución neolítica. Luego vino la gran revolución industrial, la gran y única revolución industrial. Todo lo demás han sido, seguimos en la estela, por así decirlo, y la digitalización no es una revolución industrial más. La digitalización es una revolución que afecta absolutamente a todo, por supuesto a la industria, pero también al consumo, también al ocio, también a la forma de pensar, también a la forma de actuar, a nuestro mindset, lo mismo que la revolución industrial hizo en su momento y lo mismo que la revolución neolítica, de la que ni se percibieron sus protagonistas, ni se percibieron de que estaban viviendo una verdadera revolución, pues logró también, ¿no? Fíjense, habla ahí de la automatización, claro, los trabajos, pero todo lo demás. Se automatizan nuestras citas con el médico, se automatiza la prestación de servicios sanitarios también, ¿no? Se automatiza la movilidad, se automatizan las relaciones entre las personas. Hoy nos encontramos con que fíjense, gracias a la pandemia hemos dado un avance de gigante en la digitalización de muchas cosas que hubiéramos tardado un lustro, si no 2, en generalizar como lo vemos ahora mismo. De manera que la era digital es algo verdaderamente grande. ¿Qué va a pasar entonces con todo esto? Bueno, hay quienes tratan de minimizar el baby boom, diciendo que no, eso es una pequeña digestión que tenemos que hacer y que cuando pase la oleada, la hinchazón, por decirlo, del baby boom en la pirámide, las cosas volverán a ser. Pero ¿cómo que las cosas volverán a ser? No van a volver a ser jamás, porque cualquier oleada de baby boomers en Estados Unidos ya la están absorbiendo
en el sistema de pensiones, por ejemplo, y en todo lo demás. Los verdes en Alemania tienen 60 años, los verdes en Alemania tienen 60, 70 años, todos, ¿no? Pues estos salieron hace 30 y tantos o 40 años, ¿no? Sí, claro, hay verdes jóvenes, pero no son los mismos que aquellos verdes de Die Grüne de hace 30 o 40 años. Caramba, menuda. Pero claro, han cambiado de edad y demás, y de mentalidad y de muchas más cosas, ¿no? Pero es que además, para cuando hayan pasado los veintitantos o quizá 30 años de los efectos del baby boom, las personas que ya no sean baby boomers habrán observado que van a vivir 8 años más que los baby boomers. Ya decía antes que las ganancias de esperanza de vida se pueden equiparar a un baby boom mini o mes o baby boom, me da igual. Pero es que el baby boom no va a pasar, pasará en el sentido generacional, pero es que nos encontraremos cuando el baby boom lo hayamos digerido, nos encontraremos con que la gente vive más que antes del baby boom, más que los baby boomers, y cada vez más, ¿no? Yo la digestión del baby boom la comparo a la digestión de la boa que se ha tragado un antílope. Imagínenselo, cómo va transitando por todo el tracto intestinal, ¿no? Pero, claro, un antílope tiene cuernos y las boas todavía no han descubierto el modo de dejar los cuernos fuera del aparato digestivo y puede hacer agujeros. No, yo no minimizaría bajo ningún concepto la digestión de los baby boomers, y hablo de los entusiastas de la seguridad social, que son los que si acaso se la van a cargar. Creo que la seguridad social no tiene enemigos en ninguna parte del mundo, y los que hay por ahí están pirados, sino que tiene, bueno, personas que la vemos como algo necesario, que hay que cuidar y que hay que ir preservando con cuidado, sin excluir alternativas. Y luego tiene entusiastas, que son los que al final se cargan todo. Los entusiastas son los que se cargan todas las causas que defienden, ¿no? Bueno, veo que ahí no he terminado de redactar esta línea, lo siento, lo haré antes de enviarla. La implosión de la longevidad, la COVID ha hecho descender la esperanza de vida. ¿Quiere esto decir que estamos expuestos a una reversión de las ganancias de esperanza de vida? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que de una u otra manera, bueno, para empezar, la recesión de la esperanza de vida como consecuencia de la COVID se va a absorber en muy poco tiempo. Esto es lo que pasó con la gripe española hace ya más de un siglo. En 2 o 3 años se revertieron todas el aumento de la probabilidad de fallecimiento, la disminución de la probabilidad de supervivencia, las esperanzas de vida. En 2 o 3 años se había recuperado la tendencia de pre-gripe española, ¿no? Pues lo mismo va a pasar. Esto no significa un descenso estructural. La comida basura, seguro que va a costar algo más. Y daba la impresión de que en Estados Unidos los votantes de Trump eran los que más sufrían esta reducción de la esperanza de vida por las dietas que seguían. De manera que era cuestión de tiempo, pero afortunadamente todo sucedió antes de lo previsto, ¿no? Bueno, ya no es necesario que sigan comiendo mal para que Trump deje de gobernar, pero cuidado, las cosas no han terminado. No, hay que comer mejor, claro que sí, y hay que tener mejores estilos de vida. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora y deberíamos de seguir haciendo. La explosión de la longevidad, es decir, que pasen cosas que de repente nos lleven a vivir cada vez más. Bueno, no lo sé, miren lo que pongo abajo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué adaptaciones tenemos que hacer? No conviene que veamos esto como una revolución, bueno, como una continuación de las tendencias pasadas, ¿no? Ni la longevidad ni la digitalización. La vida de 100 años es el título de un libro muy popular en el mundo anglosajón, y que justamente estaba escrita por sociólogos y economistas del management que justamente nos decía que no estábamos preparados, que hay muchísimos ámbitos sociales, societales, es decir, de estilos de vida, por supuesto financiero, por supuesto de las pensiones. Pero claro, la vida de 100 años palidece frente a la vida de 1000 años, ¿no? ¿Por qué digo 1000? Hay un gerontólogo
biomédico angloamericano, Aubrey de Grey, que viene diciendo desde hace lustros que la persona que debe vivir 1000 años ha nacido ya. Ojo, no se crean, para vivir 1000 años nos bastaría con estabilizar las probabilidades de muerte que observamos en jóvenes de 20, 25 años. Claro, la probabilidad de muerte, de fallecimiento de una persona de 60 años es mucho mayor que la probabilidad de fallecimiento de un joven de 25 años por multitud de razones, pero todas ellas, dice Aubrey de Grey, son abordables. Y si logramos estabilizar, y esto lo podemos ver con una hoja Excel, si estabilizamos la probabilidad de muerte de un ser humano a cualquier edad a lo que observamos a sus 25 años, para su peto medio, lograremos vivir más de 1000 años. En fin, no les negaré que me sorprendería mucho que si logramos vivir más de 1000 años, sigamos jubilándonos a los 65, porque entonces va a ser un verdadero problema, no ya cómo financiar los 935 años restantes de vida, y por lo tanto yo creo que lo que tenemos que hacer, ¿qué pasa si de repente encontramos, de repente no, ya están en los laboratorios, encontramos medicamentos que cronifican aquellas enfermedades que hoy nos hacen fallecer más tempranamente de lo que nos harían fallecer si las tuviésemos, no más tempranamente que antes, que fallecemos cada vez más tarde, ¿no? Enviudamos cada vez más tarde, nos invalidamos totalmente cada vez más tarde. Esto es algo que el organismo de alguna manera está registrando, el alargamiento de la esperanza de vida. Tenemos periodos de estudios cada vez más largos, especialmente la educación obligatoria, porque hay que proveer para una vida más larga el suficiente capital humano, ¿no? Sin embargo, nos resistimos panza arriba a jubilarnos cada vez más tarde. Esto es un tema que está directamente interpelado. Bueno, la gente todavía, cuando se le pregunta, dice que quiere jubilarse cuanto antes mejor, incluso renunciando a una parte de su pensión. Cuanto antes mejor, y que no quiere que le regalen nada por demorar su jubilación, una buena mitad dice que no, que lo que quieren es que si hace falta pagar para jubilarse antes, mientras no sea mucho, eso sí, pues pagamos. Bueno, fíjense, en esta revolución, en esta transparencia anterior, quería haber hablado del futuro del trabajo, ¿no? Pero voy a hablar del futuro de las pensiones. Den por hablado lo que voy a decir a continuación. Nos preguntamos mucho sobre el futuro del trabajo en este contexto de digitalización y automatización de los trabajos. Yo ya me apresuro a decirles que el futuro del trabajo es malo, pero muy malo. Pero el trabajo del futuro no tiene por qué ser malo, ¿eh? Ven el juego de palabras, ¿no? El futuro del trabajo es malo si no hacemos nada, y el trabajo del futuro va a ser muy bueno si hacemos lo que tendremos que hacer, que ya se está haciendo. Llevamos más de 50 años conviviendo con robots, y no hablo de tostadoras o de utensilios de cocina, ¿no? Otros utensilios de cocina, no. Se puede convivir con los robots y se puede ver cómo los nuevos empleos que la digitalización trae de la mano acaban superando a aquellos que la digitalización se come, y que sean buena hora, que muchos empleos actuales fenezcan a manos de la digitalización, porque necesitamos trabajos mejores, no más precarios. Este sí es el aspecto fastidioso, incómodo y socialmente desagradable de parte de la digitalización. Tenemos que aprender a que de la mano de la digitalización o lograr vengan mejores trabajos de futuro, no trabajos sin futuro, ¿no? Como son los actuales. Bueno, si este es el juego de palabras que yo aplico al trabajo, ¿qué decir de las pensiones? Pues yo diría lo mismo, el futuro de las pensiones es malo. O sea, si seguimos empeñados en cobrar pensiones sin adaptarnos a este crecimiento formidable de la longevidad que puede darse incluso, pues el futuro será malo para las pensiones actuales. Y de hecho ya lo estamos experimentando, ¿no? Como la precarización del trabajo de los jóvenes está, pues desgraciadamente ganando terreno, hoy observamos que las pensiones de quienes se jubilan hoy son mejores que los salarios de los jóvenes de hoy. Esto es el mundo al revés, ¿no? Es un aviso muy serio, muy serio. No podemos tolerar que los salarios de hoy sean peores que las pensiones de los que empiezan a jubilarse, no de todos los que ya se jubilaron incluso hace 20 años. No, eso no sucede todavía.
pero las pensiones de los que hoy se jubilan con buenas carreras de cotización son mejores o bastante mejores que los salarios de muchos jóvenes. Esto pasa en España, en algunas regiones o provincias está todavía más agudizado y esto es una bola de cristal muy mala. De manera que tenemos que lograr que los trabajos del futuro, si el futuro del trabajo es malo, los trabajos del futuro tienen que ser buenos. Fíjense, las pensiones dependen decisivamente de los empleos. Y permítanme que concluya de esta manera. Yo soy optimista. Yo creo que el trabajo del futuro va a ser mucho mejor que el futuro del trabajo. Es más, creo que los trabajos del futuro serán tan divertidos y tan remuneradores que nadie querrá jubilarse y habremos resuelto el problema de las pensiones. Tendremos que abolir el sistema de pensiones porque ya nadie querrá jubilarse. En fin, dirán que estoy loco. Pues sí, estoy loco por conseguir que la gente entienda que está en nuestra mano conseguir justamente, valga la redundancia, que todo esto sea mejor. Tenemos unas posibilidades formidables porque tenemos unas vidas más largas, en mejor estado de salud que nunca y porque si nos esmeramos y trabajamos a fondo, tendremos unos trabajos en el futuro extraordinarios que no querremos abandonar. Hay gente hoy en día, pueden contarme entre ellos, que no quisiéramos dejar de hacer lo que estamos haciendo en los próximos años. De manera que esto es todo lo que tenía que decirles, quedo a su entera disposición. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues, oye, muchas gracias, José Antonio. Lo has hecho como siempre, nos acostumbras a fenomenal, pero encima has acabado en alto, ¿no? Como los buenos pasodobles, con un gran chimpún dándonos esperanza, ¿no? En el sentido de que hay que buscar lo mejor para que no sea un trabajo, en el fondo, y no queramos salir de ahí. Bueno, he dicho antes que se habilitaba la parte de preguntas, pero veo que no, pero está el chat y yo creo que hay manos levantadas, lo que no sé si la intervención tiene que ser por el chat. Creo que Juan Ramón Cuadrado, que está en la sala, si quizá pueda poner por el chat alguna cuestión o algunas cosas más, pero y mientras que ponéis las preguntas en el chat y las vamos leyendo y un poco agrupando, si os parece, Juan Ramón estaba por ahí, pero como entramos por otro sitio, pues utiliza si eso el chat. A mí me queda con una idea de obviamente, yo creo que la sociedad en su conjunto debe ser como, debe buscar su flexibilidad, ¿no? Que es en todos los ámbitos, ¿no? Has comentado un montón de cosas, ¿no? Pero en el ámbito que me ocupa más, ¿no? En la educación, ¿no? Estamos todavía pensando en los chicos de 18 años que entran a la universidad. En la universidad, por ejemplo, ¿no? La educación, pero poniendo como ejemplo la universidad. No estamos pensando en los chicos de 50 que regresan a la universidad a formarse para seguir trabajando en algo apasionante, como tú cerrabas, ¿no? No tenemos ese esquema mental todavía. No estamos pensando en grados y ya los grados pues no son interesantes para alguien que vuelva a la universidad a reciclarse, a aprender una cosa, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida requiere tomárselo en serio y un poco, a lo mejor sin querer, sí que se produce cierta desigualdad o discriminación etaria, ¿no? Que decías tú en ese ámbito, ¿no? Y yo pensaba en los responsables políticos. Algo has dicho en relación con pensiones. Y yo he pensado en un ministro, pero he estado pensando en la ministra de Trabajo, y no en ella, no en la nuestra, sino en todas, ¿no? La inventiva que tienen que haber para que alguien que tiene unos planes de vida más largos, ¿no? y más complejos posiblemente, y con necesidades distintas, pueda encontrar su acomodo en la legislación laboral, es decir, el que pueda decir, oye, a tiempo parcial un momento, ahora voy a ser emprendedor, voy a reinventarme. Has hecho alusión al libro de la vida de 100 años, donde algunas cosas lo ponen ahí, y no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Estamos realmente nuestros gobernantes o la sociedad en general, pero tiene esto en la cabeza de buscar esa flexibilidad, esa innovación que nos permita vivir bien esos 100 años? Yo creo, Rubén, que has dado con la palabra clave. Apertura y flexibilidad, eliminar rigideces en las carreras profesionales. Por orden, la formación continua es una asignatura pendiente, no ya en el trabajo, que por supuesto, pero también en general entre la ciudadanía, ¿no? Planificar una carrera laboral hoy es endiabladamente complicado, porque ya no existen aquello de cuando aprendías alemán, te
decían, hija, by Siemens, trabajo para Siemens. Y bueno, se suponía que si eres alemán ya tenías que trabajar para Siemens toda tu vida, si eras francés para la Renault y si eras sueco para la Volvo, ¿no? O la Saab, ¿no? O algo de esto. Bueno, pues no, y si eres español, pues para la Calvo Sotelo, ¿no? O aquellas empresas de Lini que teníamos. No, pero es más, nuestra formación tiene que ser más larga, la formación de base tiene que ser más larga, pero puede ser intercalada con periodos de prácticas, puede ser intercalada con ciclos cortos. Ahora mismo la revolución digital y tecnológica está propiciando que surjan ciclos cortos de meses, ni siquiera de un año académico, ciclos cortos. Hay escuelas privadas que por 500 o 1000 euros te dan una formación de 12 o 15 semanas que te permite pilotar drones y empezar a ganar dinero. El pilotaje humano de drones pasará dentro de poco, pero mientras tanto puede haber millones de personas que se beneficien de empleos bien remunerados gracias a este aprendizaje que no cuesta gran cosa. Muchos ciclos cortos las universidades deberían estar empezando a ofrecer con la seriedad y rigor que es más propia de una entidad educativa regulada y formal que de una academia en la esquina de un barrio populoso, de una gran ciudad, pues ese tipo de formación, y no lo estamos viendo. Probablemente no porque no tengamos demanda, sino no tenemos la oferta de profesores adiestrados en la impartición de ese tipo de formación. Pero todo tiene que ser más flexible, más liberal, en el sentido estricto del término, porque a lo mejor a los 40 años un trabajador o una trabajadora necesitan 7 meses para un sabático laboral. Un sabático laboral. Imagínense cuánto dinero ahorraría el SEPE, el Sistema Público de Empleo español o el de cualquier otro país, en episodios de desempleo, episodios de depresión laboral, ¿no? Que hay que financiar si los trabajadores pudiesen beneficiarse de un programa de reconversión de sus cualificaciones sostenido durante un curso académico, ¿no? Financiado íntegramente por el propio servicio de empleo. Se ahorrarían muchos episodios de desempleo que costarían mucho más que eso, ¿no? Hay trabajadores que no ya por capricho capricho o por cualquier otra buena razón, ¿no? Podrían adquirir nuevas cualificaciones, sino trabajadores que si siguen en los puestos en los que están van a acabar burnt out, van a acabar quemados, porque un profesor de secundaria o profesora no pueden seguir más allá de sus 50 años sin acabar destrozados en esas tareas, no digamos un dinero, que ya pues cada vez hay menos, ¿no? En fin, vamos a tener en cuenta ese tipo de temas. Estoy totalmente de acuerdo. Si a los 50 años pudiéramos recualificar a un trabajador, una trabajadora, dándoles nuevos objetivos laborales, nuevos retos, nuevas ilusiones, podrían seguir 20 años más sin ningún problema, en trabajos que no fueran físicamente onerosos, que son la mayoría, la verdad. Claro. Bueno, voy a ver si, Juan Ramón, no sé si puedes hablar, porque has intentado reactivarte el audio. Bueno, un fuerte abrazo para el profesor. Yo creo que ya, Juan Ramón. No sé si ahora sí, se me fenomenal, escucha. ahora sí. Profesor Cuadrado. Bueno, un saludo también a José Antonio. Como siempre, muy interesante lo que dices y me hubiera gustado que ampliaras más el tema de las pensiones, que es tu gran tema, ¿no? Hay un cambio que parece que la pandemia ha incentivado, ¿no? Y es que haya menos nacimientos. En Estados Unidos han calculado que en 2020 han nacido, me parece que son 130.000 niños menos de lo que hubiera sido normal en 1 o 2 años anteriores, ¿no? También en España, que ya está muy baja, la natalidad, la pandemia la ha hecho reducir todavía más, ¿no? ¿Esto qué puede ocurrir? ¿Que recuperemos esto de nuevo o que esto acabe también machacando más todo el sistema demográfico, de pensiones, etcétera? Gracias en cualquier caso.
Bueno, querido Juan Ramón, un verdadero placer escucharte. Te mando un abrazo virtual muy, muy, muy fuerte. A ver cuándo podemos compartir un café en Alcalá, en Madrid o donde tú digas. Vamos a ver, ya he hablado antes de que la incidencia sobre la extramortalidad de la COVID va a absorberse con mucha probabilidad. Esto es lo que sucederá. ¿Por qué? Pues porque la COVID ha anticipado fallecimientos que estaban destinados a producirse más pronto que tarde, ¿no? Y por lo tanto se absorberá. También absorberán muchos fenómenos, volveremos a una cierta normalidad en muchos otros fenómenos. Yo quiero pensar que la natalidad en particular, que obviamente se ha podido ver impedida por la incertidumbre, por la no disponibilidad de los servicios médicos habituales para estas circunstancias, pues también se va a recuperar. Pero claro, lo que no va a suceder es que el defecto de nacimientos que ya veníamos sufriendo de manera estructural desde hace décadas se revierta. Esto no se va a revertir. ¿Por qué? Pues porque los estilos de vida, tendría que darse una revolución y una vuelta al campo casi, ¿no? A un estado de naturaleza para que aumentara la tasa de nacimientos o la tasa de fertilidad, siquiera 2,1 por hijos por mujer en edad fértil, que es lo estándar para la reposición generacional que teníamos hace mucho tiempo, ¿no? En los países occidentales. Los países incluso más retrasados en esta transición demográfica están llegando ya a esas tasas de fertilidad más bajas, y probablemente esto sea algo que esté aquí porque de esta forma libera a la mujer en particular, pero las parejas también, para acometer otras tareas vitales oye, cada uno establece el orden de prioridades y resulta que sistemáticamente las parejas y las mujeres en particular pues desean tener menos hijos que en el pasado. A lo mejor desearían tener alguno más de los que tienen, pero las condiciones deberían de cambiar tan radicalmente que eso no va a ser algo que veamos en las próximas quizá 2 décadas. Costará mucho revertir hasta 2,1 hijos por mujer en edad fértil. Pero es que yo tampoco me preocuparía mucho, y menos aún todavía, estimularía los nacimientos solo para resolver el problema de las pensiones. Yo creo que el problema de las pensiones radica en que vivimos cada vez más, no en que tenemos cada vez menos hijos. Si tuviéramos muchos hijos, tendríamos recursos cuando estos trabajaran para pagar las pensiones, pero claro, si les pagamos a ellos las mismas pensiones que cobramos nosotros, que son muy superiores en valor presente que las cotizaciones que hemos hecho, pues estaríamos aumentando el déficit del autobús de las pensiones, ¿no? Es como si una compañía de autobuses admite viajeros con un precio del billete que es la mitad de lo que le cuesta mover a cada viajero. Pues claro, el éxito de viajeros sería tal que la compañía tendría el doble de déficit y tendría que cerrar, ¿no? No, yo creo que el tema de las pensiones es muy, muy independiente de la natalidad. Si queremos verlo así es porque tenemos un modelo en la cabeza que no es el más adecuado para estos tiempos y que tendríamos que cambiarlo, ¿no? Entonces, no suelo ser pronatalista. Creo que esa decisión es muy particular de las parejas y en particular de las mujeres, y que el Estado no debería de meter, o las instituciones no deberían de meter la mano en ese tipo de decisiones, ¿no? Pero ya he dicho antes que o he venido a decir de otra forma, que los niños y niñas que no nacen por ese déficit de nacimientos equivalen a los años de vida extra que ganamos cada década que pasa, ¿no? Hagamos los números, nos sorprenderíamos de ver si en años personas esta ganancia de vida de la longevidad que estamos experimentando no es mayor que cientos de miles de nacimientos en países de tamaño, bueno, tirando a grande, ¿no? Lo que tenga que ver con la COVID, creo que se va pienso eso, de la opinión que se va a recuperar, pero no la tendencia a una natalidad pues situada en un suelo de, pues en España, en vez de los 700.000 nacimientos que teníamos en 1965, pues los 350.000, caramba, 350.000 nacimientos no están mal.
Bueno, oye, pues muy bien, estamos llegando al final, pero antes de terminar, si se me permite, recojo un poco algunas ideas de nuestros intervinientes del chat también, que hablan un poco de una realidad en algunos países latinoamericanos, no sé si has visto, ¿no? Cómo encarar o cómo hay vectores que también se mezclan con la longevidad, como la informalidad, por ejemplo, de sus economías y de sus sociedades, ¿no? Y en ese ámbito yo reflexionaba un poco en la idea de que muchos, bueno, algunos estudios muestran que esto de la longevidad también va a ser un vector nuevo o adicional de desigualdad, ¿no? Y eso quizá en sociedades pues donde el Estado está, digamos, menos estructurado, donde ese estado de bienestar que hay que reformar posiblemente en Europa, en el ámbito latinoamericano, es más débil o está incluso por construir, pero le afectará lo mismo. Y si no le afecta igual, pues posiblemente esa bendición de la longevidad será para unos y en cambio la maldición de Matusalén puede ser para otros, ¿no? Y ¿cuál es tu visión de esto en clave de alguna manera de estos países latinoamericanos? Ha habido manifestaciones en México, en Colombia, de nuestros participantes. ¿Cómo lo ves? Bueno, has tocado un tema importantísimo, importantísimo, y es verdad, yo no lo he mencionado en absoluto, pero no hace falta irse al futuro. Ahora mismo sabemos que permitidme hablar así, los pobres viven varios años menos que los ricos. Aquí o allá pueden llegar a ser muchos años. Sabemos que las personas no emparejadas, de manera estructural, digamos, los solteros, que llamaríamos hace un tiempo, ¿no? Viven menos años que los casados o emparejados. Ellos, no ellas, que vienen a vivir lo mismo. Esto da mucho que pensar, ¿no? Bueno, ya sabemos de hace años que las mujeres, las chicas viven más que los chicos, no nos vamos a meter con eso porque además si lo ligamos con lo de las pensiones nos llevan a la cárcel. Quiero decir, está ya establecido en los países avanzados que no se puede discriminar por edad, por ese tema, ¿no? Pero me quedo con lo de la esperanza de vida diferencial de los menos favorecidos. Esto es para los amigos de la igualdad, dedicado a los amigos de la igualdad, lo digo con sorna. Esto es una obscenidad. El que los pobres subvencionen las pensiones de los ricos solo porque viven menos años que ellos es algo que todos los sistemas de seguridad social del mundo vienen haciendo desde siempre. Yo recuerdo cuando conocí al profesor Robert Merton, hicimos algunas pequeñas colaboraciones juntos. Ya lo decía, pero ya lo decíamos muchas otras personas. Hace ya lustros que venimos diciendo que no puede ser que los pobres subvencionen las pensiones de los ricos por el mero hecho de que viven menos. Cuidado, una cosa es decir esto y otra cosa es decir que en efecto las pensiones de los ricos por euro cotizado son mejores que las de los pobres. No es verdad. Porque los ricos tienen muchos mecanismos en los sistemas de pensiones que les obligan a ser solidarios con los pobres. No sé si lo harían de buen grado de no existir estos mecanismos. La pensión máxima, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, yo no he hecho los números y me gustaría que alguien los hiciera, lanzo ideas para tesis doctorales, ¿no? Probablemente esa subvención, esa subvención que los pobres hacen a los ricos y que es obscena, quede más que cancelada con las reglas que no por esa causa, que esto es lo grave, no por esa causa, sino por cualquier otra causa más o menos indicada, obligan a los ricos a ser solidarios con los pobres en un sistema de pensiones. El sistema de pensiones está atiborrado de palancas de solidaridad, pero a lo mejor no por la buena causa. Y convendría racionalizar todo eso, ¿no? Pero sí, ahí dejo el tema. La desigualdad ya se observa. Pero es que imaginaos que esas soluciones que alargan la vida solo están disponibles para unos pocos. No sé quiénes de la audiencia, no puedo que levanten la mano, han visto Elysium, una película protagonizada por Matt Damon, ¿no? Pues, según dicen, a menos que me entusiasme ese género fílmico, pero dicen que es una de las mejores actuaciones de Matt Damon, ¿no? Bueno, pues es un satélite artificial que recrea la vida en la Tierra, pero solo para unos cuantos privilegiados. Tienen maquinitas que si te rompes un hueso, pues lo pasas por la máquina y se te restablece al instante. Vives lo que quieras, ¿no? Bueno, en la Tierra no. En la Tierra, fuera de ese satélite, hay una subespecie de personas violentas, un planeta contaminado, que mueren por cualquier accidente a la vuelta del camino o por cualquier tropiezo con los palotes, ¿no? Bueno, es un ejemplo de ciencia ficción, no sé si es ciencia y no sé si es ficción, pero efectivamente el riesgo de que no se generalicen las soluciones
que no van a ser tan complejas ni tan caras, que nos permitan alcanzar vidas más largas, vidas más sanas, que no se generalice a las personas menos favorecidas, sería algo horrendo, que debemos evitar a toda costa que se pueda. Pero podría suceder, siquiera durante un tiempo. Mientras esas soluciones, bueno, ahora mismo, ¿quién puede viajar al espacio? No creo que viajar al espacio alargue la vida, pero en fin, si resultara que sí, entonces, ¿qué pasa? Tendríamos un problemón ético, descomunal. Sí, claro, yo creo que, hombre, al principio toda la innovación médica, lo que has dicho tú de cronificar determinadas enfermedades o todo lo que es la nueva medicina regenerativa, pues, hombre, evidentemente eso, pues como que cualquier innovación va por capas, ¿no? Bueno, yo creo que ya estamos sobrepasados de tiempo. Casi, yo tenía aquí otra pregunta, pero no sé si dejarla como los buenos humoristas de, no sé, ¿acuerdas? De Tipicol, que decía, luego hablaremos del gobierno y luego hablaremos de pensiones, ¿no? Que sería un poco, has hecho mucha alusión, pero no me resisto con tu expertise y con tu experiencia a que nos, digamos, un poco nos ilustres de qué posibles soluciones imaginativas, muchas son a lo mejor derivadas de la economía, de la propia economía del comportamiento, que sé tú también que has trabajado, que nos permita de alguna manera a aquellos que tenemos esperanza de vivir más y mejor y con una renta suficiente, en el caso español esos que se jubilan a partir del 2050, ¿qué se puede hacer? No sé si para ahorrar lo suficiente, que intuyo que no lo hacemos ahora, pero en todo caso, ¿qué mecanismos puede haber y qué revolución puede estar pendiente de los propios sistemas financieros y de los productos financieros adecuados a una previsión de vivir esos 100 años con una renta que, aunque uno se termine jubilando a los 80 o dejando de tener renta a los 80 y trabajando de manera voluntaria en ese futuro, pueda vivir cómodamente? ¿Tú cómo crees esto? ¿Lo ves muy maduro o seguimos siempre pensando en el... No, yo creo que está maduro para recoger ejemplos y experiencias que se están haciendo aquí y allá. Has utilizado varios elementos muy importantes. Voy a resumirlos en la descripción de un producto que ya existe, Pinbox. Pinbox es una aplicación hindú para personas sin recursos, para que éstas ahorren para su jubilación. Es hindú, como decía, se está generalizando en países latinoamericanos. De hecho, la persona que lleva el desarrollo de negocio en Latinoamérica es un peruano, persona muy conocida en el ámbito previsional de todo este conjunto de países, también en España. Y es un desarrollo extraordinario. Es una aplicación, es tecnología, es ahorro conductual para personas que nunca han ahorrado. Es el equivalente al Grameen Bank de las pensiones. Hay millones de personas que están ahorrando para unas pensiones dignas gracias a esto. Todo el mundo puede ahorrar un pequeño porcentaje de sus ingresos. Basta tener la disciplina adecuada. Y el ahorro conductual a través de aplicaciones y tecnología y dispositivos, mejor dicho, pues puede ayudar muchísimo. Es más, hay varias bases sobre las cuales fundamentar buenas pensiones o pensiones decentes. Los salarios, como ya sabemos. Es verdad que el trabajo regular está oscureciendo el panorama. Eso lo tenemos que resolver. Tenemos que lograr que cada hora de esfuerzo, cada céntimo de esfuerzo se traduzca en pensiones o complementos de pensiones seguros para todo el mundo. Trabaje donde trabaje cuando trabaje, tenga la edad que tenga. Noruega ha hecho un desarrollo muy importante para que todos sus sistemas de pensiones sean inclusivos, que no excluyan a trabajadores a tiempo parcial, que no excluyan a trabajadores jóvenes, que no excluyan a trabajadores de salarios reducidos. Esto es muy importante entenderlo, que se sientan llamados a participar. La política que están siguiendo muchos países latinoamericanos de permitir retiradas de las huchas de las pensiones es un suicidio, es algo inaceptable. No se pueden tocar los ahorros previsionales, ¿no? Y favorecerlo. Yo no te voy a decir prohibirlo, la gente tiene derecho a sus recursos en los términos contractuales, pero favorecerlo institucionalmente para que la gente se compre televisores de plasma, como hemos visto en algunas noticias hace ya más de un año, es sencillamente inaceptable. Los ahorros previsionales no se deberían de tocar.
De manera que la base de los salarios, de acuerdo, pero tenemos la base del consumo. Si los sistemas fiscales aceptasen que en el momento en que se liquida el IVA, 2 o 3 puntos porcentuales de tu compra, de tu pago con una tarjeta o con un móvil, fueran a una cuenta previsional, 2 o 3 puntos porcentuales no es nada. Starbucks te está regalando una bebida por cada 5 o por cada 4. Eso es un 20%. Yo no te digo, bueno, pues que Starbucks, en vez de darte una quinta bebida, que te ponga el 25% de lo que te has gastado en las 4 primeras en una cuenta previsional. Eso ya existe. En España tenemos lo que se conoce como la mochila aragonesa, ¿no? Pensumo, que es una aplicación justamente para hacer ese tipo de ahorros conductuales basados en el gasto, no en la renta. En España tenemos 4 veces el PIB acumulado en ladrillos y cemento, sí. Bricks and mortar. 4 veces el PIB. Un país con 4 veces el PIB en ahorro, me da igual si de ladrillos o no, no debería tener ningún problema de pensiones. Ninguno. Para nuestros hijos, ¿por qué? Ya les hemos cambiado los pañales, ¿no? Les hemos dado cariño, les hemos dado educación y sanidad. ¿Qué más quieren? ¿El piso? No. Que se lo ganen. No, estoy tratando de provocar, ¿no? Hay muchas formas en las cuales podemos conseguir que todo el mundo ahorre para su jubilación. Esta es la revolución conductual, efectivamente. Sí, yo creo que debería estar no tanto en una decisión individual, sino que se ponga de moda, ¿eh? En el buen sentido. Es decir, que en el fondo esté en la agenda pública y en la agenda política este tipo de soluciones. Bueno, pues yo creo que nada más. Hemos sobrepasado el tiempo que nos has regalado, José Antonio. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer, no solo reencontrarse, aunque sea por este medio, sino siempre disfrutar de tu conocimiento y de la manera, sobre todo, en que lo transmites. Creo que todos los asistentes han estado muy activos en el chat, muy contentos, muy mezclados. Hay mucha gente que ha trabajado en el ámbito sanitario, que son doctores y que todo este tema de la longevidad lo ven obviamente desde otra óptica, desde su disciplina, pero que se han acercado a esta sala para escucharte y para aprender como todos. Muchas gracias, como digo, José Antonio, y nada más. Yo cierro. Bueno, adelante. Sí. Gracias a todos vosotros. Un verdadero placer. No, un placer. Simplemente cerrar agradeciéndotelo e indicar a los asistentes que, bueno, pues que habrá otro diálogo posiblemente el mes que viene y que ya lo daremos a conocer tanto en nuestras redes, en LinkedIn. Este diálogo no lo he dicho al principio, pero sí que está siendo grabado y se colgará también en la página de la Universidad de Alcalá, que es absolutamente accesible para aquellos que lo quieran repasar o para aquellos que conozcan a alguien que por cuestiones de incompatibilidad horaria o cualquier otra cosa lo quiera volver a ver y poder disfrutar de todas estas reflexiones y ocurrencias, decías, utilizando tu subtítulo que nos has venido a remover hoy aquí en la tarde española y en la mañana latinoamericana. Muchas gracias, como digo, y nos emplazamos a la siguiente. Chao. Muy buen día. Hasta siempre.